excelente día y excelentes días en el Señor. El día de hoy en el programa Escudriñando las Escrituras reflexionaremos sobre la paz de Cristo, la paz de Jesús, la paz del Hijo de Dios en la vida de los creyentes. Una paz que Él prometió cuando hablaba y disertaba respecto a la enseñanza del Espíritu Santo, la herencia para los cristianos. Y en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, el versículo 27 dice de esta manera: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Padre, te damos gracias porque en esta tarde tú nos hablas, nos muestras la grandeza de tu bendición. En medio de los miedos o los temores que podemos enfrentar en el diario vivir, nos hablas de tu paz, una paz que no nos otorga el mundo. Y gracias porque nos las otorgas por tu amor. En tu nombre, Jesús, hablamos con este denuedo de tu Espíritu Santo. Amén. Pues el día de hoy, como decía, hablar sobre la paz que otorga nuestro Señor Jesucristo. Cuando habla en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, 15, habla del Espíritu Santo, una herencia de bendición para los que creemos en Él. Habría dicho el Señor: yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros todos los días. De la misma manera dice que es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no recibe. Versículo anterior al que leí, versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando habla nuestro Señor de la presencia del Espíritu Santo en los creyentes, esto es mucho más que hablar en lenguas. Damos gracias a Dios por esos dones ministeriales de apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Damos gracias por esas manifestaciones del Espíritu Santo que no han cesado, de sanidad, milagros, fe, profecía, etcétera, o los de servicio, exhortación de Romanos 12, de amor y todo lo que nos menciona la Sagrada Escritura. Pero hay una parte que provoca la presencia del Espíritu Santo en la vida de los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, y es esa promesa de la paz. La paz. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo habla de la paz? Porque nuestro Señor Jesucristo dice: mi paz os doy, mi paz os doy. Alguien que padeció, que sufrió cada día el escarnio, la burla, el menosprecio, el rechazo. Así lo presenta la Sagrada Escritura. La burla y la injuria sanaba a las personas. Alguna ocasión lo hizo milagros y lo apedrearon. De ese nivel era el concepto del amor de Jesús, que a pesar de circunstancias difíciles, Él trataba de darnos o dar en aquellos tiempos esa bendición. Hoy, ante tanto rechazo a su palabra, a su amor, de la misma manera quienes creemos nos otorga esa bendición. Pero Él, a través de su sufrimiento, nos hace ver que provoca paz. Paz. La palabra paz, la cesación de la guerra, diría alguno. Paz, estar en tranquilidad, no en temor, no en miedo. Tener salud y no tener enfermedad, diría otro, para que mi cuerpo esté en paz. Desde el punto de vista económico, ante esta crisis mundial que hemos vivido, hoy se culpa de precios altos a una guerra, hoy se culpa el capitalismo o muchas formas desde el punto de vista de teorías del Estado en la aplicación de economía. Y de esa manera ahí vamos llevando mucho decir de la gente que provoca temores, miedos,
intranquilidad y escuchamos que aparece una nueva variante de COVID, aparecen nuevas enfermedades y el temor y el miedo se apodera de la gente. Y los cristianos tenemos una promesa de aquel que murió, resucitó y vive y que está en nosotros con su presencia a través de su Espíritu. Y dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Ese Señor Jesús que mora en nuestras vidas nos dice: la paz os dejo, la paz os dejo. Él nos las da para depositarla en nosotros. Mi paz, cuando dice mi paz, está refiriéndose a la paz del Eterno, del Dios eterno, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero Jesús a los discípulos, a los creyentes, hoy a los que nos decimos cristianos, o la iglesia lavada con la preciosa sangre de Jesús, tiene esa promesa de la paz del Señor. Ya dice: yo no la doy como el mundo la ofrece o la da. El mundo ofrece cierta calidad de paz, pero nunca tendrá el ilimitante, porque la paz de los hombres es finita. De hecho, en la guerra que estamos viendo o escuchamos de esa guerra, dice que hay una cesación para que haya corredores de alimentos, o para que puedan evacuar o salir ciertas personas de tal lugar. Y entonces dicen: va a haber una cesación de movimientos militares, pero eso tiene que ver con días. Pero lo que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo es una paz eterna. Y luego dice en lo que, por eso nos quiere dar esa paz, porque dice la Escritura: no se turbe vuestro corazón. Algo que sucede cuando no hay esa paz, hay turbación. Turbar tiene que ver con movimiento, intranquilidad, desasosiego. Y cuando una persona está en circunstancias así y se apodera el miedo, se paralizan las personas. Habríamos nosotros leído en los evangelios algunas circunstancias de cómo nuestro Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: no se turben, no se turben. Cuando dice la Escritura que nuestro Señor mandó a sus discípulos de un lugar a otro en medio de ese mar a medianoche mientras él oraba, dice que en medio de esas aguas vino tormenta y cuestión difíciles para aquellos hombres, de los cuales había 4 que se dedicaban a la pesca o tenían conocimientos de lo que es un mar embravecido, que algunos dicen: no hablen de mar, porque nos dicen así, a mí me lo han dicho: no hable de mar, son pequeños lagos. Dicen mar de Galilea y dicen es un lago, pero hay una cuestión: los efectos de un mar ahí se dieron, según la Sagrada Escritura. Tormentas se dieron ahí, y la Escritura nos enseña que Jesús aquella madrugada empezó a caminar. Era la historia cuando Pedro le dice: si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y caminó Pedro, porque Jesús venía caminando sobre las aguas. Recordemos esa historia, que cuando se acerca a Jesús, aquellos gritaron: es un fantasma, es un fantasma. Y Jesús les dijo: no, soy yo, tened ánimo, tened ánimo. Estaban desalentados, estaban desanimados, estaban con temor, estaban con miedo. Posiblemente Pedro les decía como un buen pescador, porque era Pedro, Andrés su hermano, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, eran pescadores, y pudieron verles dicho: denle para allá, usen bueno, hagan esto, hagan lo otro. Y aquellos decían: yo no sé hacer nada de esto. Solamente aquellos, pero en los temores y en los miedos, Jesús se acercó y les dijo: tened ánimo. Posiblemente estaban desalentados. En esa frase les estaba diciendo: no tengan temor, no tengan miedo, no se turben, tengan paz. De hecho, nuestro Señor habla de esto. Pero se puede tener paz en medio de tantas adversidades que el hombre y la mujer tiene. ¿Cómo se les ocurre? Dicen algunos
pensar de que puede haber una paz. Si vean cómo están las cosas y dicen que viene de Dios esto, entonces Dios está enojado. Sí, hay ira, hay enojo. Romanos capítulo 2 dice que algunos atesoran ira para el día de la ira del Señor. Atesoran, o sea, ira, pero dice para el día de la ira del Señor. Algunos dicen, yo nunca me he peleado con Dios. Y afirman estar en paz con Dios, pero cuando se peca, se está en contra de los preceptos de Dios, luego entonces se constituye uno enemigo de Dios, porque así lo dice la Sagrada Escritura. El que se constituye amigo del mundo, el mundo de pecado, sexo indebido, alcoholismo y algunos otros pecados, se vuelve, dice, o se constituye enemigo de Dios, y entonces se pelea contra Dios, y entonces hay una pared. El pecado hace que la relación entre Dios y el hombre no se dé, pero la Escritura nos dice que Dios quiere revelar esa paz, pero es a través de Cristo. Y cuando Jesús nuestro Señor nos limpia de nuestros pecados ante la confesión nuestra de decirle, he pecado, perdóname, Él tiene misericordia. Y la carta de Juan, en la primera carta, dice que si alguno hubiere pecado o alguna hubiere pecado, sea hombre, mujer, joven, niño, anciano, dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, el único que puede limpiar el pecado y puede traer esa paz en esa guerra que pudiese existir entre un hombre con Dios por causa del pecado. Es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces dice que los que creen en Él van a participar de esa vida eterna y vida de paz. Jesús habría dicho en el mismo Evangelio de Juan, testifica versículo 10 del capítulo 10, dice que el enemigo vino a hurtar, matar, destruir, pero yo vine, dijo Jesús, o dice, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. A veces nos dicen, ustedes hablan de mucha prosperidad. No, yo lo único que estoy diciendo es lo que Jesús dijo. Mi paz os dejo. Y si nos da paz, nos da vida eterna. Y en esa vida eterna no significa cuando yo cierre los ojos en este mundo y los abra en esa eternidad para estar con Él. La vida eterna inicia o ha iniciado o inició cuando yo le confesé como mi Señor y Salvador y le pedí perdón de todos mis pecados. Y ahí Él empezó a obrar en mi vida, esa vida en abundancia, que debo de creerlo y lo he recibido porque no es un deseo mío, es la voluntad de Él. Vuelvo a repetir, no basta con ser un deseo, puede serlo, pero no lo fue. Simple y sencillamente fue la voluntad de Él diciendo, yo quiero que tengas vida y vida en abundancia y quiero estar en paz contigo. Cuando se presentan en el diario vivir todas esas adversidades, de desgracias, de necesidades económicas, aún la misma muerte, Dios en medio de todo ello quiere darnos de su paz. La Biblia dice también que todos nosotros, así lo dice, y voy a leerlo literal, Efesios capítulo 2, versículo 3. También todos nosotros vivimos en otro tiempo. Está hablando de los que hemos creído en el Señor y nos habla de la condición que teníamos antes de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Algunos llegan a decir todavía, si no han entregado su vida a Cristo, al cuerpo lo que pida, dicen, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. La Biblia nos enseña que el hijo de ira es aquel que es hijo de Satanás, el padre de la mentira, y que lo que hace el enemigo es apartarnos de Dios para que los beneficios de la bendición no se den. Y entonces se viven en los deseos y pensamientos pecaminosos de una voluntad humana llamada carne. Y entonces se es hijos de ira.
pero recibimos a Jesús y lo glorioso y poderoso es que pasamos del mundo de las tinieblas al mundo de la luz. Salimos de la maldición para entrar en la bendición, a esa bendición de paz, a esa bendición de exaltación y de gloria. Por eso nosotros hacemos la invitación y decimos: ¿quieres recibir a Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Quieres que haya paz? ¿Quieres que haya bendición en tu vida? Solamente Jesús la otorga como nadie la puede otorgar. No podemos rebatir eso. De una manera sobrenatural la grandeza de Dios se manifiesta. ¿Y cómo le hago?, preguntan. ¿Qué debo de hacer? ¿A cuál iglesia tengo que ir? ¿Qué debo de leer en la Biblia? Esas son obras, no es por obras, es por fe. Y la fe se ejerce del corazón y se confiesa con la boca, dice Romanos capítulo 10, de los versículos 9 en adelante. Esta es la palabra de fe, dice Pablo, que predicamos: que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca confiesas para salvación, pero con el corazón crees para justicia. Y todo aquel, dice más adelante, que invocar el nombre del Señor será salvo. Y en esta hora vamos a hacer esa oración. Si quieres estar en esa paz y recibir de esa paz, solamente Jesús la da. Haz esta pequeña oración, pero que es poderosa. Señor Jesús, dile: te entrego mi vida, te entrego mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Reconozco que he pecado con pensamientos, palabras y obras, pero en esta hora me acojo a tu infinita misericordia y te ruego el perdón de todos mis pecados. Te rogamos o te ruego, Señor, que con tu sangre me limpies, y que no solamente eso, yo renuncio a la herencia espiritual de mis padres para recibir la herencia espiritual tuya en mi favor con la presencia de tu Espíritu Santo. Señor Jesús, al lavarme, también te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida, y puedo decir confiadamente que no hay condenación en mí y que soy salvo. Gracias, porque al creer en ti tengo vida eterna. Al creer en ti no voy a perecer jamás, y al creer en ti todas las cosas me son posibles. De esa manera es el actuar de Dios. Por el otro lado, también tiene paz este mundo para con Dios. ¿Realmente hay paz? Creemos que con tristeza y dolor tenemos que decir: por cuanto han rechazado a Jesucristo y el sacrificio de la cruz de Él, no existe esa paz. Bien dice el Señor: no temáis, manada pequeña. Estoy hablando cuando dice: no os turbéis. No temáis, manada pequeña. Cuando dijo esto, estaba hablando no de multitudes, sino de un pueblo reducido que cree y confía en Él y que espera en Él y que anhela que toda la humanidad crea en Él. Pero con tristeza tenemos que decir que hay un rechazo. Pero para los que creemos, nos ha justificado, dice la Sagrada Escritura, justificados pues mediante la fe, así lo dice Romanos capítulo 5 versículo 4, justificados pues mediante la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5:1, perdón. Ahora, cuando viene esa paz, la Biblia nos enseña que entonces éramos enemigos de Dios, porque viene una paz y ya no somos enemigos, que somos entonces amigos. Y Jesús habría dicho en Juan 15, nadie tiene mayor amor que este por sus amigos, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Él dice, y yo la pongo por ustedes. En esa amistad nosotros entonces hemos sido reconciliados. Y bien lo dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo Cristo, mucho más estando reconciliados seremos salvos. Seremos salvos de la ira. Lo comentaba, atesorar ira sobre ira para el día de la ira
del Señor. Algunos dicen del juicio de Dios, como sea, ira para el día de la ira del Señor, pero justificados por medio de la sangre de Jesús y su sacrificio, tenemos paz para con Dios, dice, y por Él seremos salvos de la ira. Amados, confiemos en nuestro Señor Jesucristo, que nos otorga y da esa paz y bendiciones a su pueblo. Vivamos con fe, en comunión y con una relación de gratitud para con Dios, como una iglesia, la cual dice la Escritura que quiere presentársela a sí misma sin mancha, sin arruga ni cosa semejante, en todo lugar de su señorío. Que esa autoridad de salvación de Jesús sea en toda su iglesia, que esté en África, Asia, Oceanía, Europa y América. Vamos a hacer la oración para concluir. Dios Padre, te rogamos que bendigas a todos y cada uno de los que nos escuchan y ven. Te pedimos que les bendigas y junto con sus familias sean exaltados y bendecidos, y que todo temor, todo miedo sea quitado por esa presencia de tu Espíritu en nuestras vidas, que nos provoca esa paz que el mundo no da. Muchas gracias, Señor, porque entonces habrá bendición de exaltación, corona, galardón y triunfo. Todo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo, en comunión contigo, Dios Padre y Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Hemos llegado a la parte final de nuestra transmisión. Te invitamos a que sigas mandándonos tus peticiones al correo casadalabanza.contacto@gmail.com. Estaremos orando por ti. Y antes de irte, no olvides visitar nuestro canal, donde podrás encontrar todo nuestro contenido, como la sesión de podcast Celebrando su Gloria, la sesión para niños Casa de Alabanza Kids, Siguiendo a Jesús, y nuestra sesión Escudriñando las Escrituras, todos los días lunes y jueves. Te esperamos muy pronto. Cristo te ama.